El verano de 1999 en Nueva York fue especialmente caluroso, y Central Park se había convertido en el refugio favorito de familias que buscaban escapar del sofocante calor de la ciudad y encontrar un respiro entre los rascacielos de Manhattan. Entre ellas se encontraba la familia Rodríguez, inmigrantes trabajadores de El Salvador, que habían llegado a Nueva York 5 años atrás con la esperanza de construir una vida mejor para sus hijos. Carmen Rodríguez, de 34 años, trabajaba como empleada de limpieza en un edificio de oficinas, mientras que su esposo Miguel se desempeñaba como cocinero en un restaurante del Lower East Side. A pesar de las largas jornadas laborales y las dificultades económicas, siempre encontraban tiempo para estar juntos como familia, especialmente los fines de semana en Central Park. El 15 de julio de 1999, Carmen decidió organizar un picnic especial en el parque para celebrar el 7º cumpleaños de su hija menor, Isabela. La niña era el orgullo de la familia. Vivaz, inteligente, de cabello negro rizado que brillaba bajo el sol y ojos oscuros llenos de curiosidad. Isabela hablaba tanto español como inglés, con la fluidez natural de una verdadera neoyorquina de segunda generación, y tenía el don de hacer sonreír a todos los que la conocían. Sus hermanos mayores, Carlos de 12 años y María de 10, la adoraban y siempre la protegían en el colegio y en el barrio. Esa tarde de julio, la familia extendió una manta a cuadros bajo la sombra de un roble centenario, cerca del área de juegos infantiles conocida como Heckscher Playground. Carmen había preparado los platos favoritos de Isabela: sándwiches de jamón y queso, frutas frescas y un pequeño pastel de chocolate casero decorado con 7 velitas de colores. Alrededor de las 3:30 de la tarde, mientras Carmen organizaba la comida y Miguel tomaba fotografías con una cámara desechable, Isabela se acercó corriendo con su vestido amarillo favorito ondeando al viento. «Mami, ¿puedo ir al baño?», preguntó señalando hacia los servicios públicos que estaban visibles a unos 50 metros de distancia, al otro lado del sendero principal. Carmen, que siempre había sido protectora pero confiaba en la seguridad del parque durante las horas de mayor afluencia, le dio permiso con la condición de que regresara inmediatamente. «Vuelvo enseguida, mami. No empiecen la torta sin mí», fueron las últimas palabras que Carmen escuchó de su hija, acompañadas de esa sonrisa radiante que iluminaba el rostro de Isabela. La niña se alejó corriendo, su cabello rizado rebotando con cada paso, mientras saludaba con la mano a sus hermanos que jugaban en los columpios cercanos. Cuando Isabela no regresó después de 20 minutos, Carmen comenzó a sentir una inquietud creciente en el estómago. Cuando pasó una hora completa sin noticias de su hija, el pánico se apoderó de toda la familia. La búsqueda desesperada que siguió movilizó a cientos de efectivos del NYPD, bomberos, voluntarios de la comunidad latina y equipos especializados con perros rastreadores. Pero Isabela Rodríguez había desaparecido sin dejar el menor rastro en el corazón de uno de los lugares más vigilados y transitados de Nueva York. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios, y también suscríbete a nuestro canal. Los años pasaron lentamente para la familia Rodríguez, que nunca perdió la esperanza de encontrar a Isabela. Pero en 2007, 8 años después de su desaparición, un reportaje de investigación de un canal de noticias local revelaría una verdad tan impactante que cambiaría para siempre la percepción del caso y pondría al descubierto una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del poder. El reportaje que cambiaría todo comenzó como una investigación rutinaria del periodista investigativo Marcus Chen, de la cadena NEIVO 1, quien en 2007 estaba trabajando en una serie sobre casos fríos no resueltos en la ciudad de Nueva York. Chen, un veterano reportero de origen taiwanés con más de 15 años de experiencia cubriendo crímenes y corrupción, había decidido revisar el caso de Isabela Rodríguez después de recibir una llamada anónima que sugería que había más de lo que se veía a simple vista en la desaparición de la niña. Lo que comenzó como una simple actualización del caso se convirtió en una investigación de 6 meses que revelaría una conspiración que involucraría a funcionarios corruptos,
tráfico de menores y un encubrimiento sistemático que llegaba hasta las oficinas del ayuntamiento. Chen comenzó su investigación revisando meticulosamente los archivos policiales del caso, entrevistando a los detectives originales y reexaminando cada pista que había sido seguida durante los primeros años de la investigación. Lo que descubrió lo dejó atónito. Varias pistas prometedoras habían sido inexplicablemente abandonadas, testigos clave nunca habían sido entrevistados adecuadamente, y las cámaras de seguridad del parque que podrían haber capturado los últimos movimientos de Isabela habían sido accidentalmente borradas apenas 48 horas después de su desaparición. Más sospechoso aún, Chen descubrió que el detective principal asignado al caso, Robert Sullivan, había sido transferido abruptamente a otra división solo 3 semanas después de la desaparición, y posteriormente había tomado una jubilación anticipada con una pensión completa, algo inusual para un oficial de su edad y experiencia. La investigación de Chen tomó un giro dramático cuando logró localizar a Sullivan, quien ahora vivía en una casa de lujo en los Hamptons, que parecía estar muy por encima de sus posibilidades económicas como ex policía. Durante una entrevista tensa y cargada de tensión, Sullivan inicialmente negó cualquier irregularidad en el manejo del caso Isabela, pero cuando Chen le presentó evidencia de depósitos bancarios sospechosos realizados en su cuenta personal durante las semanas posteriores a la desaparición, el ex detective se derrumbó emocionalmente. Entre lágrimas, Sullivan confesó que había sido sobornado por una red de traficantes de menores para sabotear deliberadamente la investigación, asegurándose de que ciertas pistas nunca fueran seguidas y que evidencia crucial desapareciera de los archivos policiales. La confesión de Sullivan fue solo la punta del iceberg. Chen descubrió que la red de tráfico operaba desde hace años en Nueva York, utilizando Central Park y otros lugares públicos como puntos de reclutamiento para niños vulnerables, especialmente aquellos de familias inmigrantes que tenían menos probabilidades de recibir atención mediática significativa si desaparecían. La organización tenía contactos en múltiples niveles del gobierno de la ciudad, incluyendo funcionarios del Departamento de Servicios Sociales, que facilitaban la falsificación de documentos y jueces que aseguraban que cualquier investigación seria fuera obstaculizada o desestimada. El reportaje de Marcus Chen, titulado El silencio de Central Park, La verdad detrás de Isabela Rodríguez, se emitió en horario estelar el 15 de julio de 2007, exactamente 8 años después de la desaparición de la niña. La transmisión causó una conmoción inmediata en toda la ciudad, generando protestas masivas frente al ayuntamiento y demandas de justicia que resonaron desde el Bronx hasta Staten Island. Chen había logrado no solo documentar la confesión completa de Sullivan, sino también obtener grabaciones secretas de conversaciones telefónicas entre miembros de la red de tráfico, fotografías de documentos falsificados y testimonios de otras familias cuyos hijos habían desaparecido en circunstancias similares durante la década anterior. El reportaje reveló que Isabela había sido víctima de una operación sofisticada que había estado operando bajo las narices de las autoridades durante años, protegida por una red de corrupción que se extendía desde patrulleros de base hasta funcionarios de alto rango. La reacción del público fue inmediata y furiosa. Miles de neoyorquinos, especialmente de las comunidades latina y asiática, salieron a las calles exigiendo una investigación federal completa y la renuncia de todos los funcionarios involucrados. Carmen y Miguel Rodríguez, que habían vivido 8 años de agonía sin saber qué había pasado con su hija, aparecieron en una conferencia de prensa junto a Chen, donde Carmen, con lágrimas en los ojos pero con voz firme, declaró: «Sabíamos que algo estaba mal desde el principio. Los policías nos trataron como si fuéramos sospechosos en lugar de víctimas. Ahora sabemos por qué. Estaban protegiendo a los verdaderos criminales». Miguel, quien había desarrollado problemas de alcoholismo durante los años de búsqueda infructuosa, habló sobre cómo la familia había sido marginada y sus preocupaciones desestimadas debido a su estatus de inmigrantes. El impacto político del reportaje fue devastador. El alcalde de Nueva York se vio obligado a solicitar una investigación federal inmediata,
y el FBI estableció una fuerza de tarea especial para examinar no solo el caso de Isabela, sino también docenas de otras desapariciones sospechosas que habían sido mal manejadas o encubiertas. El comisionado de policía renunció a las 72 horas de la emisión del reportaje, y varios funcionarios de alto rango fueron suspendidos pendiente de investigación. La presión pública fue tan intensa que el Congreso anunció audiencias especiales sobre tráfico de menores y corrupción policial en las principales ciudades estadounidenses. Chen, quien había arriesgado su carrera y posiblemente su vida para exponer la verdad, se convirtió en una figura nacional de la noche a la mañana. Recibió amenazas de muerte anónimas, pero también un apoyo abrumador de colegas periodistas, organizaciones de derechos civiles y ciudadanos comunes que reconocían la importancia de su trabajo. Su investigación no solo había dado respuestas a la familia Rodríguez, sino que había expuesto un sistema de corrupción que había permitido que docenas de niños desaparecieran sin consecuencias para los responsables. La investigación federal que siguió al reportaje de Chen fue una de las más extensas en la historia de Nueva York, involucrando a más de 200 agentes del FBI, fiscales federales y especialistas en crímenes contra menores. La operación, denominada Código Isabela, en honor a la niña desaparecida, reveló una red de tráfico que había operado durante más de una década, moviendo cientos de niños a través de una sofisticada red que incluía casas de seguridad en Queens, Brooklyn y el Bronx. Los investigadores descubrieron que Isabela había sido trasladada fuera del estado apenas horas después de su secuestro, utilizando documentos falsificados que la identificaban como hija de una familia adoptiva ficticia. Los registros bancarios revelaron que la organización había generado millones de dólares vendiendo niños a redes de adopción ilegales, trabajo infantil forzado y, en los casos más terribles, explotación sexual. El ex detective Sullivan, ahora convertido en testigo protegido del gobierno federal, proporcionó detalles escalofriantes sobre cómo operaba la red. Reveló que los traficantes tenían un sistema elaborado para identificar familias vulnerables, especialmente inmigrantes indocumentados que tenían miedo de cooperar plenamente con la policía. Los niños eran seleccionados cuidadosamente. Aquellos cuyos padres trabajaban largas horas, que venían de familias con pocos recursos para contratar abogados privados y que vivían en comunidades donde las desapariciones podrían ser fácilmente ignoradas por los medios de comunicación principales. Sullivan admitió que había recibido más de $50,000 en sobornos durante su carrera para asegurar que ciertas investigaciones fueran saboteadas, evidencia fuera destruida y que las familias afectadas fueran desalentadas de continuar buscando a sus hijos. La búsqueda de Isabela tomó una nueva urgencia cuando los investigadores federales descubrieron que algunos de los niños traficados por la red aún podrían estar vivos. Utilizando la información proporcionada por Sullivan y otros testigos cooperantes, el FBI lanzó redadas simultáneas en 12 estados, rescatando a 23 menores que habían sido mantenidos en condiciones deplorables en varias ubicaciones. Aunque Isabela no estaba entre los rescatados, los investigadores encontraron documentos que sugerían que había sido trasladada a una red de adopción ilegal en el Medio Oeste, donde su rastro se había perdido años atrás. La posibilidad de que pudiera estar viva, aunque remota, reavivó las esperanzas de la familia Rodríguez y galvanizó los esfuerzos de búsqueda. El juicio de los miembros principales de la red comenzó en 2008 y se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia judicial de Nueva York. Los testimonios revelaron detalles horripilantes sobre la operación, incluyendo cómo los traficantes utilizaban Central Park como un mercado de exhibición, donde clientes potenciales podían observar a los niños antes de hacer sus pedidos. El líder de la organización, un hombre llamado Vincent Torrino, que había operado bajo múltiples identidades, fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En total, 47 personas fueron condenadas en conexión con la red, incluyendo 12 funcionarios públicos corruptos. Los años que siguieron al desmantelamiento de la red trajeron cambios profundos tanto para la familia Rodríguez
como para el sistema de justicia de Nueva York. Carmen y Miguel, fortalecidos por la verdad pero devastados por la confirmación de que su hija había sido víctima de una conspiración tan extensa, se convirtieron en activistas incansables por los derechos de las familias de niños desaparecidos. Fundaron la Fundación Isabela Rodríguez para Niños Desaparecidos, una organización sin fines de lucro que proporcionaba apoyo legal gratuito a familias inmigrantes cuyos hijos habían desaparecido, y que presionaba por reformas en los protocolos policiales para investigaciones de menores desaparecidos. La fundación también estableció un fondo de recompensas para información sobre niños desaparecidos y creó una línea telefónica multilingüe que operaba las 24 horas para reportar avistamientos sospechosos o información relevante. Marcus Chen, cuyo reportaje había destapado toda la conspiración, ganó el Premio Pulitzer de Periodismo Investigativo en 2008, pero él siempre insistía en que el verdadero reconocimiento debía ir a las familias que nunca habían dejado de buscar a sus hijos. Chen utilizó su nueva prominencia para continuar investigando casos de tráfico de menores a nivel nacional, y su trabajo llevó al descubrimiento de redes similares en Chicago, Los Ángeles y Miami. Escribió un libro sobre el caso Isabela titulado Los niños invisibles, cómo el sistema falló a Isabela Rodríguez, cuyos ingresos donó completamente a organizaciones que luchaban contra el tráfico de menores. Chen también estableció un programa de becas en la Universidad de Columbia para estudiantes de periodismo interesados en especializarse en periodismo investigativo de justicia social. El impacto del caso se extendió mucho más allá de Nueva York. El Congreso aprobó la Ley Isabela, una legislación federal que requería protocolos estandarizados para investigaciones de niños desaparecidos. Establecía penas más severas para funcionarios públicos que obstruyeran dichas investigaciones, y creaba una base de datos nacional para rastrear casos de menores desaparecidos con características similares. La ley también mandaba entrenamiento especializado para oficiales de policía sobre cómo trabajar con familias inmigrantes y comunidades vulnerables, reconociendo que las barreras del idioma y el miedo a la deportación habían sido explotados por los traficantes. En Central Park, se erigió un memorial discreto pero emotivo en el área donde Isabela había desaparecido. Una pequeña placa de bronce, rodeada por un jardín de flores que florecían durante todo el año, llevaba la inscripción: En memoria de Isabela Rodríguez y todos los niños perdidos. Que su luz guíe el camino hacia la justicia. El memorial se convirtió en un lugar de peregrinación para familias afectadas por desapariciones similares, y cada 15 de julio, el aniversario de la desaparición de Isabela, se realizaba una vigilia silenciosa donde cientos de personas se reunían para honrar su memoria y renovar su compromiso de proteger a los niños vulnerables. La búsqueda de Isabela continuó incluso después del desmantelamiento de la red de tráfico, impulsada por nuevas pistas que surgían periódicamente de los testimonios de los condenados y de los niños rescatados que gradualmente recuperaban memorias fragmentadas de su cautiverio. En 2010, 3 años después del reportaje de Chen, una de las víctimas rescatadas, ahora de 16 años, recordó haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Isabela en una casa de seguridad en Ohio, a principios de los años 2000. Esta información llevó a los investigadores federales a reabrir activamente la búsqueda, utilizando técnicas forenses avanzadas y tecnología de reconocimiento facial para analizar miles de fotografías escolares y registros de adopción en el Medio Oeste. Aunque estos esfuerzos no localizaron directamente a Isabela, sí llevaron al rescate de otros 3 menores que habían sido traficados por redes conectadas, demostrando que el legado de Isabela continuaba salvando vidas. La familia Rodríguez enfrentó el desafío emocional de mantener la esperanza mientras procesaban la realidad de que Isabela, si estaba viva, ahora sería una adolescente que posiblemente no recordaría su vida anterior o incluso su verdadero nombre. Carmen desarrolló una rutina de visitar el memorial en Central Park cada semana, llevando flores frescas y hablando en voz baja con su hija ausente, contándole sobre sus hermanos Carlos y María,
quienes habían crecido llevando el peso de la pérdida, pero también la determinación de honrar la memoria de su hermana menor. Carlos se convirtió en trabajador social especializado en casos de menores en riesgo, mientras que María estudió Derecho con la intención de especializarse en casos de tráfico de menores. El Departamento de Policía de Nueva York implementó reformas radicales como resultado directo del escándalo. Se estableció una unidad especializada en menores desaparecidos que operaba independientemente de las divisiones regulares, con supervisión federal directa y protocolos estrictos que requerían que cada caso fuera tratado con la máxima prioridad durante las primeras 48 horas críticas. Los oficiales asignados a esta unidad recibían entrenamiento especializado en trabajo con comunidades inmigrantes, técnicas de investigación de tráfico de menores y sensibilidad cultural. Además, se estableció un sistema de supervisión ciudadana que incluía representantes de las comunidades más afectadas, asegurando que las voces de las familias vulnerables fueran escuchadas y respetadas. El impacto internacional del caso Isabela también fue significativo. Organizaciones de derechos humanos en América Latina utilizaron el caso como ejemplo de cómo las redes de tráfico explotaban las vulnerabilidades de las familias inmigrantes, y varios países implementaron programas de protección especial para niños de familias que emigraban a Estados Unidos. El caso se convirtió en material de estudio en academias de policía y escuelas de trabajo social en todo el hemisferio, y la historia de Isabela fue traducida a múltiples idiomas para educar a comunidades en riesgo sobre las tácticas utilizadas por los traficantes. En 2015, 16 años después de la desaparición de Isabela, un momento extraordinario sacudió a la familia Rodríguez y captó la atención nacional. Una joven de 23 años llamada Sarah Williams, que había sido adoptada de niña en Indiana por una familia aparentemente legítima, comenzó a experimentar flashbacks perturbadores después de ver un documental sobre el caso Isabela en el canal Investigation Discovery. Los recuerdos fragmentados incluían imágenes de un vestido amarillo, una celebración de cumpleaños en un parque y palabras en español que no podía explicar, ya que había crecido en una familia que solo hablaba inglés. Impulsada por una sensación inexplicable de familiaridad, Sarah contactó a las autoridades federales y se sometió voluntariamente a pruebas de ADN. Los resultados, que llegaron después de semanas de ansiosa espera, confirmaron lo que tanto la familia Rodríguez como Sarah habían comenzado a esperar y temer al mismo tiempo. Ella era Isabela Rodríguez. El reencuentro entre Isabela, quien había decidido mantener el nombre Sarah pero recuperar su apellido original, y su familia biológica, fue emotivo y complejo. Carmen, ahora de 50 años y con cabello gris, pero con los mismos ojos llenos de amor que Isabela recordaba vagamente, la abrazó durante lo que parecieron horas mientras ambas lloraban. Miguel, que había luchado contra la depresión y el alcoholismo durante años, se mantuvo sobrio durante los 6 meses previos al reencuentro, determinado a estar presente completamente para su hija. Carlos y María, ahora adultos con sus propias familias, tuvieron que procesar la realidad de que su hermana pequeña era ahora una mujer adulta que había vivido una vida completamente diferente, con recuerdos y experiencias que ellos no compartían. La historia de Sarah Isabela reveló tanto la tragedia como la complejidad del tráfico de menores. Había sido adoptada por los Williams, una pareja de clase media de Indianápolis que creía genuinamente que estaban adoptando legalmente a una niña huérfana a través de una agencia privada. Los Williams habían proporcionado a Isabela un hogar amoroso, educación universitaria y una vida estable, pero toda su existencia había sido construida sobre documentos falsificados y una identidad robada. La familia adoptiva, devastada al descubrir que habían sido víctimas de la misma red criminal que había destruido a la familia Rodríguez, enfrentó sus propios desafíos emocionales y legales mientras navegaban esta revelación imposible. El caso de Isabela, Sarah, se convirtió en un punto de inflexión en las discusiones nacionales sobre adopción, tráfico de menores y los derechos tanto de las familias biológicas como de las adoptivas. Su historia inspiró cambios adicionales en las leyes de adopción,
requiriendo verificaciones más rigurosas de las agencias de adopción y estableciendo protocolos para casos donde se descubría que las adopciones habían sido facilitadas por actividades criminales. Isabela decidió utilizar su experiencia única para convertirse en defensora de otros sobrevivientes de tráfico, trabajando con ambas familias, biológica y adoptiva, para crear conciencia sobre las complejidades duraderas de estos crímenes. Los años que siguieron al reencuentro de Isabela con su familia biológica estuvieron marcados por un proceso gradual y a menudo doloroso de reconstrucción de vínculos y sanación emocional. Isabela, que decidió usar ambos nombres, Sara Isabela Rodríguez Williams, para honrar tanto su pasado como su presente, se convirtió en una figura pública reluctante, pero poderosa en la lucha contra el tráfico de menores. Trabajó estrechamente con el FBI para ayudar a identificar a otros posibles sobrevivientes de la red que la había secuestrado, utilizando sus recuerdos fragmentarios y su experiencia única para desarrollar nuevos protocolos de investigación. Su testimonio fue instrumental en el procesamiento de varios casos adicionales y ayudó a reunir a otras 3 familias con hijos que habían sido dados por perdidos décadas atrás. La Fundación Isabela Rodríguez, ahora dirigida conjuntamente por Carmen y Sara Isabela, expandió su misión para incluir servicios de reunificación familiar y apoyo psicológico especializado para sobrevivientes de tráfico que se reencuentran con sus familias después de años de separación. La Fundación estableció el primer centro de recursos del país, específicamente diseñado para abordar las necesidades únicas de las familias afectadas por el tráfico de menores, ofreciendo terapia familiar, servicios legales y programas educativos. Sara Isabela utilizó su educación universitaria en psicología para desarrollar programas de tratamiento innovadores que reconocían que tanto las víctimas como sus familias necesitaban apoyo especializado para navegar las complejidades emocionales de la reunificación. Marcus Chen, cuyo reportaje original había iniciado la cadena de eventos que eventualmente llevó al reencuentro de Isabela con su familia, documentó esta nueva fase de la historia en un libro de seguimiento titulado Encontrada: El regreso de Isabela y la sanación de una familia. El libro se convirtió en un bestseller nacional y fue adaptado para una película que se estrenó en 2018, con todos los ingresos donados a organizaciones que luchaban contra el tráfico de menores. Chen continuó su trabajo como periodista investigativo, pero también se convirtió en un defensor activo de reformas en los medios de comunicación, para asegurar una cobertura más sensible y efectiva de casos de niños desaparecidos. El impacto del caso Isabela se sintió en múltiples niveles de la sociedad estadounidense. Las universidades comenzaron a ofrecer cursos especializados sobre tráfico de menores y reunificación familiar, utilizando la historia de Isabela como caso de estudio central. Los trabajadores sociales, terapeutas familiares y profesionales de la aplicación de la ley recibieron entrenamiento actualizado basado en las lecciones aprendidas del caso. Además, el caso inspiró la creación de una red nacional de apoyo para familias en situaciones similares, conectando a sobrevivientes, familias biológicas y familias adoptivas que enfrentaban los desafíos únicos que surgen cuando se descubre que una adopción fue facilitada por actividades criminales. A medida que pasaron los años, la historia de Isabela se convirtió en un catalizador para cambios legislativos y sociales que se extendieron mucho más allá de las fronteras de Nueva York. En 2020, el Congreso aprobó la Ley Integral Isabela Rodríguez de Protección Infantil, una legislación histórica que estableció el primer sistema nacional coordinado para prevenir, investigar y procesar casos de tráfico de menores. La ley creó una base de datos federal que conectaba casos de niños desaparecidos con registros de adopción. Implementó verificaciones obligatorias de antecedentes para todas las agencias de adopción y estableció un fondo de 500 millones para servicios de reunificación familiar. Isabela, ahora de 28 años, testificó ante el Congreso durante las audiencias de la ley. Su testimonio emotivo y articulado, ayudando a asegurar el apoyo bipartidista necesario para su aprobación.
La transformación personal de Isabela fue tan notable como su impacto público. Después de años de terapia intensiva y trabajo de sanación, logró construir relaciones significativas con ambas familias, creando una nueva definición de lo que significa la familia que trascendía las categorías tradicionales. Se casó en 2019 con David Chen, un trabajador social que había conocido a través de su trabajo de defensa y que casualmente era primo lejano del periodista Marcus Chen, en una ceremonia que incluyó tradiciones tanto de su familia biológica salvadoreña como de su familia adoptiva estadounidense. La boda, celebrada en Central Park, cerca del memorial que honraba su memoria, se convirtió en un símbolo poderoso de sanación y esperanza para las comunidades afectadas por el tráfico de menores. El memorial original de Isabela en Central Park fue expandido en 2021 para incluir un centro de visitantes interactivo que educaba al público sobre el tráfico de menores y proporcionaba recursos para familias en riesgo. El centro, diseñado con aportes de Isabela y su familia, incluía exhibiciones multilingües que contaban historias de sobrevivientes, información sobre cómo reconocer señales de tráfico, y un muro de esperanza donde las familias podían dejar mensajes para seres queridos desaparecidos. El centro se convirtió en un destino educativo popular para escuelas y organizaciones comunitarias, recibiendo más de 100,000 visitantes anuales de todo el mundo. La historia de Isabela también inspiró una nueva generación de periodistas investigativos, trabajadores sociales y defensores de derechos humanos. Universidades de todo el país establecieron becas en su nombre para estudiantes comprometidos con la justicia social, y su historia se convirtió en material de estudio obligatorio en programas de trabajo social, criminología y estudios de inmigración. Su ejemplo demostró que incluso las tragedias más devastadoras podían transformarse en fuerzas para el cambio positivo cuando las comunidades se unían con determinación y compasión. Hoy, más de 25 años después de aquel día de julio, cuando una niña de 7 años desapareció en Central Park, la historia de Isabela Rodríguez continúa resonando como un testimonio del poder de la perseverancia, la verdad y el amor inquebrantable de una familia. Sara Isabela Rodríguez Williams, ahora madre de 2 hijos pequeños, ha dedicado su vida a asegurar que ninguna otra familia tenga que enfrentar la agonía que vivió la suya. Su fundación ha ayudado a reunir a más de 200 familias con hijos desaparecidos, y sus programas de prevención han sido implementados en escuelas y comunidades de todo el país. Cada año, el 15 de julio, miles de personas se reúnen en Central Park para la Caminata de la Esperanza Isabela, un evento que celebra a los sobrevivientes, honra a los que aún están perdidos y renueva el compromiso colectivo de proteger a los niños más vulnerables de la sociedad. Carmen y Miguel Rodríguez, ahora abuelos orgullosos, han encontrado una paz que nunca pensaron posible después de décadas de dolor. Carmen, que se retiró de su trabajo de limpieza para dedicarse completamente a la fundación, a menudo reflexiona sobre cómo la pérdida más devastadora de su vida se transformó en el propósito que le dio sentido a todo. Miguel, sobrio durante más de una década, trabaja como consejero de apoyo para padres de niños desaparecidos, utilizando su propia experiencia de dolor y recuperación para ayudar a otros a navegar el trauma. Sus otros hijos, Carlos y María, han construido carreras dedicadas al servicio público, llevando adelante el legado de justicia social que Isabela inspiró en toda su familia. El impacto de la historia de Isabela se extiende mucho más allá de las estadísticas y las leyes que ayudó a cambiar. Su historia se ha convertido en un símbolo universal de resistencia contra la injusticia y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad. En escuelas de todo el mundo, los niños aprenden sobre Isabela como un ejemplo de cómo una tragedia puede transformarse en esperanza cuando las comunidades se unen con determinación. Su nombre aparece en centros de protección infantil desde Los Ángeles hasta Londres, y su historia ha inspirado reformas en sistemas de justicia en docenas de países. Marcus Chen, quien ahora dirige una escuela de periodismo investigativo que lleva el nombre de Isabela, continúa entrenando a nuevas generaciones de reporteros comprometidos con dar voz a los sin voz.
El parque donde Isabela desapareció se ha convertido en un lugar de peregrinación para familias de todo el mundo que buscan esperanza en medio de su dolor. Y en el corazón de todo esto, Isabela misma continúa viviendo una vida plena y significativa, demostrando que incluso después de las experiencias más traumáticas, es posible no solo sobrevivir, sino prosperar y transformar el dolor en propósito. Su historia nos recuerda que la verdad, aunque tarde en llegar, siempre tiene el poder de sanar, unir y crear un futuro mejor para todos.